Pues nada, saludos a todos y a todas, sobre todo a todas las que están acá acompañando. Aquí tenemos una jornada importante, no la más importante, ciertamente, la más importante jornada tiene que ver con la participación de las organizaciones y la ciudadanía. Pero esta de hoy, esta presentación, esta ponencia, es de alguna manera importante porque se trata de la estrategia de cambio. Se trata de una conversación sobre la estrategia de cambio que propone el Consejo, que hemos conversado, deliberado en muchísimas ocasiones, muchísimo tiempo, y que para esta convención era de alguna manera importante ponerla en discusión y en una conversación creativa, imaginativa y sobre todo, para mi gusto, una conversación deliberativa. Lo que van a ver aquí hoy es una ponencia de 4 páginas. Yo no las voy a leer, absolutamente las 4 páginas, no los voy a atiborrar con eso. Las distribuiré después, probablemente con una firma de autógrafo si les interesa. Pero lo más importante para mí ahora mismo es que esto se pueda convertir en una hoja en la que escribamos todos, porque se trata de imaginar cuáles son los escenarios más viables para una transición en Cuba. Y así se llama la ponencia, Transición en Cuba, el paisaje, los escenarios, la ruta. Ese es el nombre que yo le di a esta ponencia, tratando de explotar, digamos, la pregunta preliminar que siempre nos hemos hecho, que se ha convertido, disculpen, en un lema para esta primera convención del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Yo lo esbozo como pregunta preliminar, preguntando, ¿estamos en transición? Y le he dado una respuesta que considero inevitable. Sí. A partir de aquí, la ponencia puede parecer una provocación. De hecho, se trata de una provocación. La estructuro en una primera parte en la que establezco como una especie de contradicción del momento, para explicar por qué estamos en una transición. Voy a leer solo el primer párrafo para situarlos a todos y a todas en lo que me parece importante definir en este momento en que se encuentra Cuba. Pregunta preliminar. ¿Estamos en transición? Respuesta inevitable, sí. Por eso, el lema de esta primera convención del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Y aquí viene, digamos, lo que sería el problema esencial. El régimen está atrapado entre una impotente voluntad totalitaria y una dura autocracia que se enmascara en nociones de legalidad, derecho y constitucionalidad para intentar gestionar fallidamente un país distinto al de hace 30 años. Esa es precisamente la transición. Esa contradicción que hay entre un régimen totalitario que trata de mantener su estructura totalitaria sobre toda la sociedad, pero que al mismo tiempo no tiene otra capacidad ahora mismo que derivar en una autocracia como Venezuela o como Nicaragua y utilizar las nociones del derecho para justificarse a sí mismo y hacer lo que está tratando de hacer, que es contener ese empuje de la sociedad cubana que ya ha cambiado después de muchísimo tiempo. De ahí paso entonces a caracterizar en lo que me parece son los 25 rasgos más reconocibles que describen una situación de transición en Cuba. Una transición que está sucediendo desde la sociedad hacia el Estado y no al revés, no desde el Estado hacia la sociedad. Son 25 rasgos, pueden ser 40, pueden ser 50 rasgos. La cantidad de rasgos es para tratar de definir
justamente qué puede estar pasando en cada uno de los sectores y segmentos de la sociedad cubana y qué puede estar pasando justamente con ellos, en contradicción con ese Estado. Por supuesto, no voy a leer los 25 rasgos, porque lo más importante son los escenarios. Pero para aquellos que no han leído, todavía hay algunos amigos aquí y amigas que ya han leído esta ponencia, voy a mencionar algunos de estos rasgos para que se den cuenta de por dónde va la visión que sostengo para caracterizar y definir que Cuba se encuentra en transición. Repito, no desde el Estado, sí desde la sociedad. Menciono 4, 5 rasgos aquí escogidos al azar. Primero, tenemos un gobierno duro, que no tiene ni relato ni tiene narrativa. Repite las palabras. Se pierde en sus palabras, sobre todo por unos voceros que no saben articular bien el discurso de la emergencia en la que se encuentra el país. Otro rasgo, un vacío de representación política. Es decir, el gobierno no encuentra cómo representar a los sectores. Recordemos que hizo una marcha el 1 de mayo y los mismos que marcharon después están protestando en las calles. Es decir, eso significa un vacío claro de representación política en el gobierno. Un tercer rasgo importante, la preeminencia del militarismo en las instituciones del Estado y en una economía de conglomerados. El gobierno controla básicamente todo lo que puede valer y brillar en la economía cubana, que es muy poco, por cierto, es una economía de almacenes, pero eso está controlado por los militares, que han desplazado el terreno de los militares. El terreno de los militares es básicamente la defensa del territorio de cualquier invasión extranjera. Sabemos el papel que jugaron los militares en África y en guerras en las que yo pienso, como piensa mucha gente, nada teníamos que hacer. Pero el teatro de los militares se ha desplazado al interior del país y eso ha significado un cambio fundamental en la sociedad cubana. Esto les menciono estos 3 rasgos, básicamente. Después van a ver la ponencia y van a poder leer básicamente de qué se trata cuando hablamos de transición en la sociedad cubana. Estamos en un contexto en que la sociedad cubana está transitando. Estos 25 rasgos, básicamente, repito, pueden ser 30, pueden ser 40. Hay un par de ellos aquí que a nosotros nos chocan muchísimo, de estos rasgos que implican esa transición en la sociedad cubana, que tienen que ver con el regreso público. Lo menciono por una cuestión de sensibilidad personal, pero también los menciono por el impacto que tienen en la sociedad como tal, son los siguientes. El regreso público de los racismos. Desafortunadamente, los negros son los culpables para todas las élites en Cuba. Los unos dicen que son culpables, lo que quieren que esto se derrumbe, dicen que los negros son los culpables de que esto esté así, y los que quieren que esto se mantenga dicen que los negros son culpables de que esto no haya evolucionado hacia donde debe evolucionar. Es decir, que ahí los negros en Cuba están atrapados por estas 2 esferas de las élites que los culpan de la situación en la que se encuentra la nación cubana. Pero hay otro rasgo que nos choca muchísimo, que es el retorno de las violencias. Cuando hablo de violencia no hablo solo de la violencia política, la violencia física, hablo de todas las formas de violencia. Y que yo lo caracterizo de la siguiente manera. Los débiles deben morir de cualquier muerte para que los fuertes puedan prevalecer. Y esto es una situación terrible que vemos en la economía, que lo vemos en la psicología, que vemos en los feminicidios, que lo vemos en los barrios y que lo vemos en la violencia política institucional del Estado. Estos entonces 25 rasgos que yo defino acá son los que llevan a los escenarios. Y es aquí donde me quiero detener. No en extenso, no me voy a extender deteniéndome en los escenarios posibles para que la transición de la sociedad se convierta en una transición política efectiva hacia la democracia como queremos, pero que me parece importante al menos mencionarlo. Y aquí me detengo solo en una caracterización. Cuando se hablan de los escenarios en Cuba, la gente suele hablar de los escenarios directamente. Si un golpe de Estado, que si una fractura
en el gobierno, que si una rebelión popular. Yo preferí dividirlo por lo que considero son los escenarios imposibles, los escenarios improbables, los escenarios posibles y los escenarios deseables. Y en eso agrupo justamente todas estas, digamos, estos rasgos que la gente ve en la realidad cubana que pueden desembocar en una dirección o pueden desembocar en otra dirección. Para nosotros lo importante es que desemboquen en la dirección que queremos, que es la dirección de la democratización del país. Dentro de los escenarios imposibles, ¿cuáles son los rasgos o cuáles son esos escenarios que me parecen clave señalar? Primero, como un escenario imposible, veo, creo que todo el mundo coincidirá, una invasión o intervención externas, sea de Estados Unidos, de una coalición de gobierno, o sea de cubanos armados. Ese me parece un escenario imposible. Un segundo escenario que me parece imposible, y está abierta la conversación, es un golpe de Estado militar. No creo que pueda haber un golpe de Estado militar en un ejército que no es castrense. Es decir, no es un ejército de cuarteles formado desde el Estado, es un ejército formado desde el cuerpo político del país. Tiene una connotación política. Básicamente, el ejército en Cuba hay una creación política del aparato político, del Partido Comunista, de lo que llama la revolución. Por lo tanto, no creo que un golpe de Estado sea posible. Y un tercer escenario que creo imposible es el de la quiebra de la élite. Entre otras cosas, porque las élites en Cuba no nacen de arraigo social, sino que son creadas por el propio gobierno y están suspendidas sobre la sociedad cubana. No tienen asideros en la realidad, no tienen arraigo, no tienen contacto con sectores dentro de la sociedad cubana. Por lo tanto, esas élites, esa élite, por muchas fracturas que tenga, mucha conversación y discusión que tenga entre sí, nunca va a quebrarse frente a lo que podría considerar amenazas provenientes tanto del exterior como de la propia sociedad cubana. De ahí paso a los escenarios improbables. Un primer escenario improbable me parece que es el de la rebelión popular. No hay que confundir estallido social con rebelión popular. Por eso creo que este escenario es improbable. Seguimos en la conversación luego para, digamos, tener muchas más ideas a partir de los comentarios que ustedes pueden hacer. Creo que es importante para el Consejo conversar sobre esto, deliberar sobre esto con profundidad, pero me parece que una rebelión popular en Cuba no creo que sea posible. Otro escenario improbable, estoy hablando de escenarios improbables, es el del liderazgo cívico de los estallidos sociales para convertirlo en una rebelión popular. Entre otras cosas porque si algún rasgo queda del Estado totalitario, tiene que ver con el control que tiene la policía política sobre los que podrían ser potenciales líderes de un estallido social en Cuba. Fácil de localizar, eso pasó el 11 de julio de 2021. Básicamente, los principales líderes de la oposición fueron detenidos, en algunos casos fueron encarcelados, en otros casos fueron liberados, pero en ninguno de esos casos pudieron conectarse con el estallido social del, del 11 y 12 de julio del 2021. Un tercer escenario improbable es el de la autoconciencia moral de una élite política. En realidad debería haberlo colocado como escenario imposible, porque ninguna élite entrega el poder. Eso justamente lo sabemos. Pero lo coloqué como escenario improbable por la sencilla razón de que si la élite cubana tuviera una conciencia mínima, tanto moral como intelectual, del momento en el que estamos atravesando, se habría dado cuenta de que tendría que repensar la realidad cubana y su relación con la sociedad y con el poder en Cuba. Pero bueno, esto lo coloqué aquí como escenario improbable, justamente porque creía y creo que moralmente sería necesario y probable que el gobierno cubano entendiera que ya no está en capacidad de liderar las transformaciones que requiere el país y que no tiene capacidad ninguna para enfrentarse a las emergencias que tiene la nación cubana. Hay una crisis que no es una crisis, sino que son muchas crisis en una sola crisis. El gobierno no ha demostrado capacidad para eso. De ahí, de los escenarios improbables,
paso a los escenarios posibles. Yo veo dos escenarios posibles, dos. Primero, una movilización constitucional y legal de los ciudadanos en todas las direcciones. Creo que esto es un escenario posible. Otro escenario que creo posible es el de un diálogo nacional por una presión crítica y sistemática de sectores que dentro de la sociedad cubana tienen cierta autonomía, pero al mismo tiempo tienen arraigo social. Las iglesias, las hermandades, otros sectores. Ahora mismo los estudiantes demostraron que tienen una capacidad importante para presionar al gobierno en una dirección X. Estábamos hablando en el trato de los estudiantes, en el caso de los estudiantes, estamos hablando de la Internet, aunque ellos asumieron un discurso público más general, hablando de otras cosas importantes en el país, pero creo que este es un segundo escenario posible. Dos escenarios posibles veo. Un tercer escenario, dentro de los posibles, es el de un escenario híbrido, el de una movilización constitucional y al mismo tiempo una presión crítica y sistemática de estos sectores por un diálogo nacional. Luego termino con el escenario deseable. Para mí el escenario deseable es el de una movilización cívica múltiple de la ciudadanía, no solo constitucional, una movilización cívica múltiple de la ciudadanía que presione en todos los niveles posibles, desde distintos sectores, presión local, me parece importante, y una presión en el sentido de un cambio más general, que se podría entender o se podría explicar a partir de lo que nosotros llamamos una movilización constitucional de los ciudadanos. Pero aquí el término clave es el de múltiple, de la ciudadanía en todos los niveles, respaldado, creo que por, digamos, el espacio constitucional y legal que existe en Cuba para que esta movilización se pueda activar de alguna manera. Eso resume para mí los escenarios tanto improbables como imposibles, como posibles, como deseables. Se darán cuenta que el escenario deseable es para mí uno solo. Es una combinación de movilización cívica ciudadana en todas las direcciones posibles, que puede ser o coordinada o paralela. Por un lado pueden estar presionando las madres, por ponerlo de alguna manera, por otro pueden estar presionando las iglesias o algunas otras organizaciones de la sociedad civil pidiendo un diálogo, por otro lado pueden estar presionando determinados actores de la sociedad civil y de la comunidad prodemocrática por el cambio legal y no necesariamente tienen que estar coordinadas. Sí necesariamente deberían ser paralelas. Y a eso es a lo que nosotros llamamos, digo, en este caso quiero ser plural, porque esto es una conversación que he tenido con otras tantas personas. En este caso es lo que me parece que sería lo más deseable, sobre todo para garantizar que la transición sea una transición pacífica, porque de eso se trata, por lo menos desde el Consejo para la Transición Democrática hemos asumido que la transición debe ser pacífica y debe ser entendida justamente como un proceso. Ahora bien, y ya finalmente, para abrir más la discusión y la conversación, yo creo que es importante distinguir en una transición democrática, es importante que establezcamos una distinción entre el camino y las metas, entre el camino y los objetivos fundamentales. A veces confundimos el clamor por los objetivos fundamentales como la transición, pero toda transición democrática es un recorrido. Y un recorrido que debe tener y debe llevar a analizar la realidad realmente existente, no confundirla con los deseos. Porque por mucho tiempo hemos clamado en el desierto de los cambios democráticos. Nuestros programas han sido muy abundantes en proclamar a dónde queremos llegar. Pero nos ha faltado durante mucho tiempo definir cómo llegar a donde queremos llegar y sobre todo cómo definir cómo podemos llegar a la gran meta democrática, al objetivo de tener una sociedad
abierta, inclusiva, con respeto a los derechos humanos, que se fundamente o se base en el Estado de Derecho y que al mismo tiempo sea inclusiva. Definir el cómo, ese trayecto en el recorrido hacia las metas, yo creo que es fundamental. Por eso termino esta exposición dejando lo que me parece debe ser la ruta que podemos definir desde el Consejo, pero que merece sobre todo ser muy bien conversada, deliberada y debatida por todos para, de alguna manera, ponernos en sintonía y trabajar directamente en las direcciones que queremos. ¿Cuál es la ruta? Muy sencilla. El enunciado no es complejo. Lo voy a leer. Entiendo, por tanto, que la ruta posible pasa por la movilización cívica múltiple y constitucional de la ciudadanía hacia el Estado de Derecho, la democracia y las elecciones libres, pluralistas y democráticas. En ese orden, Estado de Derecho, democracia y luego elecciones libres, pluralistas y democráticas. O abreviando, pasa por la ruta constitucional, una ruta viable, en primer lugar, sostenible, en segundo lugar, e inclusiva, en tercer lugar, desde abajo, en cuarto lugar, soberana, en quinto lugar, movilizativa, en sexto lugar, y de costos controlables por la ciudadanía. Termino parafraseando al poeta español Antonio Machado. Se hace democracia al andar. Así que la conversación está abierta y queremos que participen todos de la mejor definición posible que podamos tener, no tiene que ser exactamente esta, para que el Consejo para la Transición Democrática pase a un nuevo nivel y se convierta, como muy bien decía Osvaldo Navarro, no en la alternativa, pero sí en una opción atractiva, viable y conectada sobre todo con las y los ciudadanos. Muchísimas gracias. El debate abierto y el Consejo para la Transición Democrática es de todos.